Listo, ahí ya estamos grabando. Vamos a mirar hoy el concepto de división de corriente y vamos a explicar también cómo se utiliza una protoboard. Y como siempre, al final de la sesión vamos a hacer algunos ejercicios ahí en el simulador para poner en práctica todo lo que hablemos ahí teóricamente. Entonces vamos a mirar qué es la división de corriente, cuáles serían sus aplicaciones prácticas, el uso de la protoboard y los ejemplos. Entonces, como siempre, revisamos acá las definiciones y luego las ponemos ya en contexto. Entonces, el divisor de corriente es una regla utilizada en circuitos eléctricos para calcular la corriente que fluye a través de cada rama en un circuito paralelo. Esta regla se basa en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff de corrientes. En la próxima clase o en la siguiente semana vamos a mirar bien esta parte de las leyes de Kirchhoff. Hoy por ahora nos vamos a enfocar más en este concepto. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que se divide la corriente. Eso lo habíamos visto la vez pasada, lo habíamos trabajado. Hoy lo vamos a repasar. Entonces vemos que acá viene la parte izquierda de este circuito una corriente que tiene un valor. Entonces va a llegar acá a este punto y se va a dividir. Este punto habíamos dicho que se llama nodo y en este punto nunca va a haber acumulación de energía. Entonces todo lo que entra tiene que salir. Entonces llega acá esta corriente principal, se divide hacia R1 y hacia R2 dependiendo la magnitud de esas dos resistencias. Entonces acá antes de que miremos el valor de cada una de estas corrientes, enfoquémonos en el valor de la resistencia. Entonces si tenemos una corriente inicial de 2.5 miliamperios y tenemos dos resistencias en paralelo, una de 5.000 y una de 20.000, ¿por dónde va a pasar la corriente más pequeña? Por la de 20.000, profe. Por la de 20.000, ¿sí? ¿Claro para todos? A mayor resistencia, menor flujo de corriente. Exactamente. Esa es una buena definición. Entonces siempre nos han explicado con analogías. La analogía más famosa es la del agua, donde tenemos un tubo principal y luego tenemos tubos secundarios. Entre menor diámetro tenga ese tubo, menos agua va a pasar, menos caudal. Acá pasa algo similar. Entre más grande sea la resistencia, quiere decir que es más pequeña esa tubería, entonces va a pasar menos fluido eléctrico. ¿Qué pasa si yo intercambio acá la posición de las resistencias? Si pongo acá la de 20.000 y al otro lado la de 5.000, ¿cómo se comportaría el circuito? ¿Por dónde pasaría la corriente más grande? Por donde está la de 20.000, que pasa a ser de 5.000. Si la cambio la de 5.000, ¿dónde está la de 20.000? ¿Seguiría bajando por acá la corriente más pequeña? Si No, señor. intercambiamos. No, No, ¿cierto? No Sería importa igual. la posición de la resistencia, profe. Siempre va a ser el mismo flujo. Exactamente. Eso es importante que lo entendamos. No importa la posición de la corriente. Muchas personas lo entienden que porque está más cerca de la fuente, por ahí va a haber más corriente que por la otra. No tiene nada que ver con eso. ¿Listo? Para que estemos claros, para que no hayan confusiones más adelante. Entonces acá ya numéricamente vemos que estos 2.5 miliamperios se dividen pasando la mayor cantidad por la resistencia de 5.000 y ya un flujo mucho más pequeño por la resistencia de 20.000. Creo que ya si entendemos bien esta parte conceptual, estamos bien. Ya ahorita nos toca ir a resolver numéricamente, pero si entendemos bien este concepto, ya va a ser más sencillo resolver los ejercicios.
No sé si tengamos ahí alguna duda, alguna inquietud. No, señor. Listo, hasta ahora no. Entonces las aplicaciones, lo de siempre, lo que hemos hablado a lo largo del curso, desde sistemas como el que estamos viendo ahí en pantalla, sistemas ya de más potencia. Estos conceptos pues nos van a servir para nosotros analizar acá qué es lo que estamos haciendo en la parte de la medición. Va a ser muy importante a la hora también de ir a identificar un plan unifilar, ir a mirar dónde están las fallas. Es importante tener todas estas herramientas ahí en el bolsillo, estas herramientas ahí frescas para que podamos hacer un trabajo de más calidad. Entonces, por ejemplo, acá en el diagnóstico y reparación de fallas vemos que no solamente se habla también de la parte eléctrica, sino también de la parte mecánica. Acá se hacen unas mediciones de temperatura para encontrar puntos calientes, que se refiere a las uniones de los sistemas, de los elementos, que cuando no están bien conectados se empiezan a calentar por efectos mecánicos de dilatación de los metales y por la separación de los mismos. Em, Esto como un pequeño paréntesis para tener en cuenta que son muchos los factores y muchos los parámetros que juegan ya pues en estos sistemas de la vida real. Listo, miremos esta imagen con detenimiento y saquemos conclusiones. Entonces miremos esta primera de acá, donde están conectados en esta regleta blanca estos 6 cargadores. ¿Esto sería una buena práctica o una mala práctica? Mala, profe. Juan dice que mala. ¿Alguien más? Escribamos ahí en el chat. Mala práctica. Mary dice que mala práctica. Wilfran dice que mala. No la práctica. Michael dice que mala. Estamos viendo esta, ¿sí? La primera, a la derecha. Mala práctica, dicen los compañeros acá por el chat. Levis dice que buena. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien está con Levis? ¿Alguien piensa que eso es una buena práctica? Yo estaría con Levis. Para mí esta conexión está bien hecha. ¿Cómo explicamos que esté bien hecha? Profe, está buena siempre y cuando los equipos conectados no superen los amperajes que soporta la regleta y el cable al que esté conectado. Exactamente eso es lo que acaba de decir ahí Juan Carlos. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí entendimos el por qué? Claro, devolvámonos un Sí, momento, señor. devolvámonos un momento a lo que estábamos hablando, a esto. Entonces, si este cable está diseñado para determinada corriente, acá no importa la cantidad de elementos que yo tenga conectados, siempre y cuando no superen esa corriente para lo que está diseñado el cable. Entonces, acá lo vemos más claro. Este cable, ¿qué calibre podría ser? Si es una regleta de estas comerciales que son, se pueden encontrar fácilmente en el mercado. Esto sería más o menos un calibre 12. Como 12, profe. 12. Si nosotros vamos y miramos la tabla de cuánta corriente aguanta un AWG, de cuánto estaríamos hablando, del orden de los amperios. Si usted va y mira individualmente cada uno de estos elementos, de estos cargadores, este cargador de qué podría ser, hacia a simple vista. Uno de 3 voltios, uno de 1 amperio, uno de 2. No llega ninguno, llega a 5 amperios. No, ahí estamos hablando del orden de los miliamperios. Si usted va y mira la etiqueta, si usted va y mira la referencia de cada uno de ellos, estamos hablando de los miliamperios.
Cuando les preguntaba de qué era, me refería a que era de un teléfono, de Un un celular, computador. de un computador. Ah, ok, del equipo. Sí, señor. Entonces, ustedes pueden ir a mirar allá la etiqueta de sus equipos y van a ver que les dan varios datos. Le dan dato de potencia, le dan dato de corriente em, y le dan datos de Hágase el tensión. loco. Hágase el loco que yo me hago el pendejo. Le dan datos de tensión. Entonces, si nosotros sumamos todas estas corrientes que son del orden de los miliamperios, la suma de esas corrientes, ¿dónde la vamos a ver? Acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, está Profe, en una la... pregunta. Profe, una pregunta con Señor. respecto a la multitoma. Esas multitomas, muchas vienen con un fusible interno o al lateral, al lado izquierdo donde estamos viendo la imagen, ¿cierto? Sí, No sé señor. si lo tiene o no un fusible. De acuerdo también a ese fusible viene la capacidad de esa multitoma. A veces viene para 2 amperios o para 1 amperio y pues no se sabe ahí si pueda tenerlo. Y pues también, como usted lo dice, profe, el calibre del cable de alimentación que tiene la multitoma también sería bueno tenerlo en cuenta. Pues usted ya habló del cable, pero no sabemos si el fusible que tiene aguantaría el amperaje que está consumiendo eh, todos esos cabezas de celular y de pronto de computador, alguno de esos. Es mi aporte, profe. Sí, señor. Sí, algunos más sofisticados pues van a tener unas protecciones que esa protección está en concordancia con con el mismo calibre del cable. No tendría sentido ponerle acá un calibre 12 y venir a poner un fusible de 500 miliamperios o de 1 amperio. Está en concordancia con esa corriente máxima que puede soportar ese cable. Entonces, si nosotros a esta multitoma, en lugar de conectarle estos elementos, venimos y le conectamos, por ejemplo, esto de acá, volvemos a la misma pregunta. ¿Estaría bien hecho o mal hecho? Mal hecho. Ahí sí creo que todos estamos de acuerdo en que está mal hecho, porque nomás ya con esto, muy posiblemente ya va a entrar, si sigo dejando esto conectado, ya esa corriente muy probablemente se va a superar, que es lo que estamos viendo en esta imagen de abajo, ¿cierto? Porque vea, estas conexiones ya parece ser unas cargas más fuertes que la licuadora, que la nevera, que la lavadora, y suele ocurrir, Así es, suele profe. ocurrir. De hecho, bueno, yo escribí que mala práctica porque pues me conecté un poco tardecito y yo estaba era viendo justamente eso, la cantidad de aparatos conectados, porque eso que usted dice, en la región donde yo vivo lo veo bastante. Llego a las casas y veo muchos conectados en algo que no es un multitoma como el que está arriba, tampoco es un estabilizador, sino que simplemente es un multiplicador de salidas y ya, y se conectan ahí. Entonces, bueno, no tenía claridad de la diferencia del de arriba. Gracias. Sí, señor, y acá estamos hablando ya, no nos enfoquemos tanto en el número de cosas que estén conectadas, sino el tipo de cosas, porque vea que acá arriba tenemos 6 cosas que esto está funcionando perfectamente, esto no hay ningún problema acá, mientras que esto sí puede llegar a ser algo peligroso. ¿Cuál sería el peligro de acá? Como lo están Corte. diciendo, una sobrecarga. ¿Qué es una sobrecarga? Una sobrecarga es que pasa demasiada corriente por el cable se le daña el aislamiento, ese aislamiento se empieza a calentar, se empieza a derretir, hace contacto la fase con el neutro y cuando se tocan es lo que nosotros conocemos como cortocircuito o resistencia cero, que es lo que provoca si no hay una buena protección.
provoca incendios, ¿cierto? Entonces toca tener cuidado con eso. Entonces ahí en conclusión tendríamos que esta primera imagen está bien, esto también está bien diseñado y esta práctica sí tratemos de evitarla, que lo que decía el compañero se ve mucho, más que todo en lo residencial, en la parte industrial pues ya tienen eso un poco más bien dimensionado, en la parte residencial se ven mucho estas prácticas. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. En la sesión de la otra semana vamos a mirar bien lo que nos dice el RETIER referente a esta parte de la seguridad eléctrica. Listo, entonces ya vamos a mirar cómo son los números, cómo se utiliza la fórmula para dar un resultado numérico. Entonces volvemos al mismo ejemplo, tenemos acá la fuente, tenemos la corriente principal y se va a dividir la corriente. Entonces acá está con esta nomenclatura, resistencia 1, resistencia 2, corriente 1 y corriente 2. Y fíjese que vamos a utilizar una fórmula que es muy sencilla, muy elemental, para hallar cada una de esas corrientes. Entonces la corriente que va a bajar por acá, simplemente utilizamos lo que nos dice acá, vamos a utilizar la resistencia que no nos interesa como numerador y la suma de las resistencias en el denominador y el resultado lo multiplicamos por la corriente total. Dicho así en palabras, pues parece complicado, ya vamos a ver que es muy sencillo. Entonces vamos a mirar acá numéricamente cómo es que funciona esto. Entonces nos dice, tenemos una corriente inicial de 66.5 miliamperios, que es la corriente amarilla, acá está en colores. Intuitivamente ya sabemos que va a pasar menos corriente por la resistencia más grande. Entonces es una buena forma para ir resolviendo el problema. Entonces fíjese que acá esta corriente es mucho más pequeña que la corriente que va por la resistencia 1. Entonces simplemente es aplicar la fórmula. Entonces para hallar esta corriente simplemente reemplazamos. Entonces ya sabemos. Tomo la resistencia que no quiero, que quiero la de 220, la pongo en el numerador, sumo las dos resistencias, me daría 1220, hago esa división y el número que me dé lo multiplico por la corriente original. Y ahí obtengo ya el 54.5 miliamperios, que es la corriente roja. Podemos utilizar la siguiente fórmula. O, ¿cómo más lo podemos hacer? Como ya sabemos la que entra y una de la que sale, las dos que salen tienen que ser la suma de la que entra. Es decir, que ¿cuánto sería? Si la corriente amarilla es de 66.5, la roja es de 54.5, ¿cuánto tiene que valer la azul? 12, profe. Sí, 12. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, 12. Ahí está, vean, 12. O sea, no hay necesidad de volver a hacer esto. Simplemente acá lo hicimos para comprobar, pero ya entendimos que la suma de las corrientes que salen tiene que ser igual a la suma de la corriente que entra. Y esa es la primera ley de Kirchhoff. Suma de corrientes en un nodo, que tiene que ser igual a ¿cuánto? Acá deduzcámoslo. ¿Cuánto es la corriente acá, en este punto? En el Ese nodo, punto es la de 66, profe, 66.5. no, 66 es la que entra. A la... Pero ahí no, no, en ese no tenemos acumulación, no, señor. No, exacto. Usted acaba de dar la respuesta. Ya dio la respuesta conceptual. No hay acumulación. Entonces, ¿cuánto es la corriente ahí?
Cero. Cero. Y eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff. Cero, tiene que dar cero. La suma de las corrientes en un nodo es igual a cero. Porque todo lo que entra, que es en este caso la amarilla, es igual a lo que sale. No hay acumulación de energía. Cero. Profe, disculpe, ¿usted repite el nombre de la ley que dice? Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff. Kicho. Sí, señor. Las leyes de Kirchhoff. Que son igual de famosas a la ley de Ohm, a la ley de Watt. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Sí las habían escuchado? Son dos leyes, una de corrientes y una de tensión. Las leyes de Kirchhoff. Listo, entonces como vamos de menos a más, ya la próxima clase vamos a hacer un poco más de esos ejercicios de las leyes de Kirchhoff. Acá lo importante es entender acá el concepto de cómo circula la corriente y cómo se divide. Listo, entonces por último vemos acá que sumando la roja con la azul nos tiene que dar lo mismo. Simplemente lo que estamos viendo ahí. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios de eso. Y aparte de eso vamos a utilizar la protoboard ya para que complementemos ese concepto de lo que es un nodo. Entonces, entendiendo qué es la protoboard, vamos a entender bien qué es un nodo. Entonces, la protoboard, muchos de ustedes yo creo que la han trabajado, es una herramienta de construcción para prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Entonces, es ideal para pruebas rápidas y modificaciones. ¿Sí? ¿Todo la hemos visto? Sí, señor. Listo. Para las personas que de pronto no la han utilizado, esto es una placa que nos sirve para unir elementos de manera muy sencilla, de manera muy fácil, sin necesidad de utilizar soldadura. Esa es la gran ventaja. Entonces ya vamos a ver cómo funciona. Es algo muy sencillo. Simplemente tengamos en cuenta que es un elemento de unión. Esto en ningún momento va a almacenar energía ni va a generar energía, simplemente está cumpliendo la función de unir dos o más elementos. Fue inventada en los 60, desde sus primeras versiones básicas hasta las actuales, pues hay muchos tipos, muchas calidades. Entonces vemos acá esta imagen a la derecha, cómo podemos nosotros hacer un prototipo de un sistema muy sencillo para probar lo que necesitemos hacer ahí, o sea, algo muy, muy didáctico. Antiguamente pues tocaba hacer este tipo de maquetas de circuitos, de prototipos que eran más complicados porque a usted le tocaba acá venir a utilizar soldadura. Sabemos que los que hemos utilizado la soldadura, eso es, toca tenerle tiro, es bastante tedioso, sobre todo para esto tan sencillo que ya a usted le toca venir a rearmarlo o modificarlo, entonces no es tan práctico. Mientras que con la protoboard simplemente es quite y ponga y se hace esa tarea mucho más sencilla. Acá vemos la parte trasera de la protoboard, entonces vemos cómo son unas láminas metálicas donde estas cumplen la función de unir estas ranuras o estos huecos que tenemos acá. Entonces generalmente tenemos 5 huecos donde podemos unir varios componentes. Es decir, que cada barra de estas, como se ve por detrás, cualquier huequito de esos es lo mismo. O sea, es un nodo. Volviendo acá un momento al circuito, es esto mismo que estamos viendo acá. ¿Ve? Esta sería la barra y en esa barra podríamos, conectamos acá 3 elementos, pero acá nos da la posibilidad de conectar 5, ¿ve? Si lo analizamos verticalmente. Verticalmente, ahí tenemos 5 orificios donde podemos conectar 5 elementos en un punto común, en un nodo común. Esos son los nodos. Entonces acá dependiendo del tamaño de la protoboard va a tener determinado número de nodos.
Acá en la parte lateral también hay un nodo, pero ya no de manera horizontal, sino de manera vertical. Están conectados de tal manera que nos sirva para eh, energizar ya el circuito como fuente de alimentación. Entonces acá generalmente es donde nosotros ponemos el positivo y el negativo para energizar todo el circuito y tener varias fuentes de tensión en este caso, que era que es lo que vemos acá en esta imagen donde tenemos el bus de alimentación. Esas líneas horizontales generalmente nosotros la puenteamos de tal manera que tanto la izquierda como la derecha queden energizadas para tratar de que cuando necesitemos energizar algún elemento de esto, quede lo más cerca posible y no toque cruzar cables ni poner cables muy largos. Entonces la manera correcta es esa. Primero lo puenteamos, positivo con positivo, negativo con negativo, energizamos eh, la protoboard y ahí ya tendríamos la fuente. Obviamente, primero yo voy a conectar todos los elementos que necesite y de último sí voy a energizar. No voy a trabajar acá con la protoboard energizada, no tiene sentido. Entonces ahí vemos cómo es esa área de trabajo y cómo se conectarían cada uno de los elementos. Entonces fíjese que esta es la manera correcta de conectar los elementos. ¿Qué particularidades vemos ahí? Que los cables los conectamos de manera vertical, de manera horizontal, evitando poner cables acá cruzados o demasiado largos. La manera correcta sería como la que estamos viendo ahí. Incluso esto se puede mejorar cortando más estos cables, poniéndolos así más a ras sobre la protoboard. Y esto va a ser muy fácil en el momento que usted tenga ahí una falla o necesite hacer alguna modificación o alguna corrección, encontrarla rápidamente. Si usted tiene ahí una maraña de cables que ni usted mismo está entendiendo, pues le toca prácticamente que volver a hacer todo el circuito. Acá a la izquierda tenemos unas protoboard más pequeñas que vienen así de colores y sirven para armar una protoboard más grande. Se las va conectando ahí como el que arma un rompecabezas, dependiendo de cuánta capacidad necesite. Entonces ahí tenemos la mini protoboard, que es compacta y portátil, utilizada generalmente para probar que los elementos estén buenos. Luego tenemos una estándar, que es un tamaño muy común para la mayoría de proyectos. Y luego tenemos una grande que simplemente es la suma de estas protoboard estándar. Entonces acá tenemos varias. Tiene un acople acá mecánico para agrandar el área de trabajo. Esta lámina también metálica nos sirve para poder energizar acá de manera eh, más bonita el circuito, más estético. Entonces las ventajas obvias es que no requiere soldadura, es reutilizable y fácil de modificar. Desventajas, no es apta para circuitos permanentes y puede tener menos conexiones seguras. Entonces, claro, si usted va a ir a hacer un tablero, si va a hacer un control de un motor, de un proceso industrial, evidentemente usted no va a utilizar estos elementos. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve más bien para estos espacios en los que estamos, en estos donde estamos entendiendo los conceptos, donde estamos practicando, donde estamos estudiando, son más utilizados en este ambiente, para proyectos escolares, para ferias de ciencia, se utilizan mucho. Entonces, ya para cosas más robustas, ya pues utilizamos unas herramientas donde los elementos pues ya van a ir soldados, ya van a ir soldados en una placa profesional, van a ir bien compactados, entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Listo, entonces la idea es que hagamos este ejercicio que estamos viendo ahí, que lo hagamos en el Tinkercad, que lo hagamos primero manualmente y luego comprobemos el resultado, como siempre, allá en el simulador y luego hacemos este de acá.
Entonces lo vamos a hacer acá entre todos. Acá estamos utilizando eh, este diseño, donde tenemos el bombillo y el motor. Esto ya lo habíamos hecho, ahora lo vamos a hacer en la protoboard. Lo vamos a hacer acá manualmente. Entonces les voy a compartir acá toda la pantalla y miramos cómo se hace. Listo, ya vamos a mirar ahorita acá en el simulador cómo es que funciona, que es un poco más visual. Listo. Vamos a abrir acá el Tinkercad. Iniciamos sesión. Vamos acá donde dice crear, donde dice circuitos y vemos las placas de prueba. Entonces tenemos de varios tamaños. Vamos a utilizar, vamos a mirar qué otras hay acá. Hay de diferentes tamaños como lo estábamos viendo en la presentación. La pequeña, la mediana y la más grande. Creo que con esta mediana es suficiente. Vamos a mirarla bien. Entonces usted puede venir acá a mirar en qué consiste, cómo funciona. Entonces acá le dice la descripción. Entonces las placas de prueba sin soldadura están pensadas para crear prototipos de circuito de forma rápida y sencilla, lo que estábamos hablando. Entonces la idea es que ustedes vengan y lean esta parte de acá para que complementemos todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, a las personas que trabajan con estos sistemas de Arduino, es una herramienta complementaria muy buena para hacer los prototipos. Acá en el simulador no se llama protoboard, sino breadboard, que breadboard viene de esto. Una breadboard es esto, la tabla de cocina. Entonces, adoptaron el mismo nombre. Acá en Colombia la conocemos más como protoboard. Entonces, la idea es que hagamos el circuito. Vamos a mirarlo primero desde la parte teórica y luego venimos y hacemos el montaje. Entonces tenemos un circuito con una fuente de 12 voltios y tenemos dos resistencias en paralelo que nosotros ya habíamos medido la resistencia del motor y habíamos medido la resistencia del bombillo de manera teórica y práctica, ¿se acuerdan? Entonces teníamos que la resistencia del bombillo era 48 y la del motor era 62.5. Entonces acá tenemos 48 ohmios y 62.5 ohmios. Entonces la idea es utilizar los conceptos de resistencia equivalente y los conceptos de división de corriente para hallar esa corriente total. Entonces, ¿cómo reducimos este circuito? Lo podemos reducir a una sola resistencia, ¿sí? Esto ya lo sabemos hacer ya de memoria. ¿Cuánto vale esa resistencia equivalente? Calculémosla, por favor. ¿Cuánto habíamos dicho que vale esa resistencia equivalente? ¿O cómo la calculamos mejor? Había varias formas, ¿se acuerdan? Se suman. Se suman. O sea, ¿cuánto da? 182.5, Ruth. 182. 108, no, 110.5. Listo, entonces estamos graves, no hemos hecho las tareas, ¿no? No porque da 12 voltios. Estamos graves, no hemos hecho las tareas.
48 por 62 y 48 más 62. ¿No se hace así, profe? Sí, señor, esa es. O la que estoy haciendo, cualquiera de las dos. Correcto. Ujú. La que está diciendo el compañero, que es multiplicar 48 multiplicado por 62.5. Sí, ya no podemos caer en esos errores. Ya tenemos que identificar que esas resistencias están en paralelo, y cuando están en paralelo se aplican estas técnicas. ¿Cuánto nos da eso? 3000. 3000. No puede dar 3000, ¿cierto? Tiene que dar un valor más pequeño que 48. Siempre es más pequeño que la resistencia más pequeña. Entonces, obviamente, utilizamos las herramientas que tenemos ahí, que son gratis. 48 por 62.5 sobre 48 más 62.5. Nos da 27.15 aproximadamente. Esa es la resistencia equivalente. 27.15 ohms. ¿Sí estamos? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí se acordaron? Sí. Listo, entonces, ¿cuánto vale la corriente? ¿Cuál ley utilizamos? ¿Cuánto vale esa corriente que va saliendo de acá? Tensión sobre resistencia, ley de Ohm. Ohmio. Entonces serían 12 voltios entre 27.15 ohmios. ¿Cuánto nos da eso? 12 dividido lo que acabamos de encontrar. 0.442 amperios, que es lo mismo a 442 miliamperios. ¿Sí estamos? ¿Me siguen? 442 miliamperios. Ahora queremos saber, utilizando el concepto de división de corriente, cuánto valen las dos corrientes equivalentes. Entonces, si esta vale de acá, que es la grande, volviendo al dibujo ahí de la presentación, 442 miliamperios, ¿cuál corriente debe ser la más pequeña de estas dos? ¿La del motor o la del bombillo? La del bombillo. La de los 62 ohmios, profe. Esta corriente debe ser más pequeña que esta corriente de acá, porque esta resistencia es más pequeña. Entonces esta corriente es más grande. Perdón, es más pequeña, esta corriente es más grande. Entonces a esta la vamos a llamar corriente 1. Entonces la corriente 1 va a ser igual a la resistencia que no quiero, que habíamos dicho que es esta de acá, 62.5, sobre la suma de las dos resistencias. ¿Qué cuánto nos da esa suma? 62.5 más 48. 110.5. 110.5. Listo, gracias. Y lo que nos dé ahí lo multiplicamos por esta corriente que acabamos de hallar. Ok. ¿Cuánto nos da eso? 62.5. Entre. Entonces, 62.5 dividido 110.5. Y ese número lo multiplicamos. 0.56. Ese número lo multiplicamos por, ¿cuánto? ¿400 qué? 42 miliamperios. Entonces, por 442 Nos daría 250. mili. No se nos puede olvidar el mili. ¿Nos daría cuánto? Sí, 250. ¿Y dónde está la M aquí? 250 miliamperios. ¿Cuánto vale entonces la corriente del motor? ¿Tengo que volver a aplicar la fórmula? Profe, perdón, ese mili lo sacó del más. De acá donde dice EXP,
Esto significa exponente. Usted le da ahí sostenido y le sale Ah, el ok, prefijo. ok. Ajá, ahí le salen los prefijos. Entonces acá, ¿cuánto nos da la otra corriente? Hacer una resta, ¿sí? 442 menos 250. ¿Cuánto es eso? $192 miliamperios. 192 miliamperios. Hoy, ¿qué hicimos nuevo? Solamente esta parte. Esta parte fue el concepto que hablamos hoy. Lo anterior ya lo habíamos hablado. Ya habíamos hablado de la resistencia equivalente, ya habíamos hablado del concepto en paralelo, de cómo hallar la corriente. Entonces, es sumarle cosas, es ir sumándole cosas a lo que ya hemos hablado anteriormente. Listo, no sé si tengamos alguna duda, inquietud referente a los cálculos. ¿Estamos bien? Listo, miremos acá en estos 10 minutos que nos quedan, cómo haríamos ese montaje en el simulador. ¿Qué nos queda? Ir a mirar simplemente que lo que acabamos de hallar ahí teóricamente sea lo mismo que vamos a encontrar acá experimentalmente. Listo, entonces tenemos ahí los elementos, vamos a buscar la fuente que es de 12 voltios. Vamos a poner acá en el mismo orden como está ahí en el circuito. Entonces, lo que les decía, acá usted se ubica en cualquier punto de estos, vea, y le alumbra con esos círculos verdes y diciéndole que ese es un solo punto, es un solo nodo capaz de unir 5 elementos, vea, 2, 4, 5. Entonces acá tenemos 30 nodos, vea, son 30 nodos. ¿Sí los ve? Importante que entendamos que la conexión es vertical, ¿sí ve? Entonces me va a devolver un momento acá. ¿Cómo está conectado eso? ¿Sí lo ve? A través de estas láminas. Esa es la conexión. Mientras que las eh, que están horizontales acá es una sola lámina donde usted puede conectar ahí 30 elementos. Un nodo de 30 elementos. Lo mismo acá abajo, vea. Acá tenemos una nomenclatura A, B, C, D, F, G, H y J que son coordenadas. Entonces, por ejemplo, la coordenada, acá este punto, ¿qué coordenada sería? 12. 12 y 12. Y 12 o 12i, como la quiera ver. ¿Sí? Para usted saber dónde está conectando sus elementos. Listo, entonces sí, ya más o menos entendimos cómo funciona la protoboard. Entonces lo que nos decía en la teoría es que nosotros vamos a puentear acá los elementos de tal manera que nos facilite la conexión posterior. Entonces vamos a poner acá negativo con negativo. Ahí ya quedó puenteada. Y positivo con positivo. Listo, ahí ya quedó. Entonces vamos a hacer la conexión en paralelo. Entonces conectamos acá. Habíamos dicho que no hay orden, ¿cierto? Cuando me refiero a orden es que puedo poner el bombillo a la derecha y el motor a la izquierda, ¿sí? Eso sí lo tenemos claro. Listo, entonces acá lo podemos conectar en esta parte de arriba o lo podemos conectar, utilizar esta parte de abajo. Lo importante es buscar la comodidad. Acá es fácil porque solamente tenemos dos elementos. Listo, entonces, ¿cómo vamos a conectar el circuito? Entonces, simplemente venimos y conectamos acá la terminal 2, que es la positiva. Yo busco el positivo más cercano acá. ¿Cuál es?
A24, ¿cierto? A24 es el que está más cerca acá de este barraje positivo. Ah, ok. Fíjese que esto nos sirve, que un circuito tan sencillo, tan elemental, y esto mismo usted lo utilizaría en un sistema de potencia, donde tiene conectados transformadores, generadores, subestaciones, es lo mismo porque son barrajes. Vea, es donde usted va a alimentar todo el circuito aguas abajo. Lo mismo está pasando acá. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que estar atento siempre a lo más básico porque nos va a servir para todo, porque la electricidad es una sola. Siempre cumple con las mismas principios. Buscamos acá un cable negro y conectamos acá esta terminal 1 y la ponemos ahí, al negativo, ¿sí? Con el bombillo podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Podemos poner acá en la parte de abajo y hacemos exactamente lo mismo. O alguien diría, no, yo lo voy a conectar mejor arriba. Le puede dar la vuelta a esto. Acá para utilizar menos cable podría decir, listo, yo voy a conectar esto acá al negativo y acá este al positivo. Ahí quedaría. Nos faltaría que alimentar el circuito, ¿cierto? Entonces alimentamos acá de tal manera que quede bien ordenado y alimentamos acá con el negro al negativo. Ahí estaría bien, ¿cierto? Falta Ponemos, alimentar el otro barraje, profe. Ah, no, está la parte del fondo, ya está el nodo, ¿cierto? Sí. claro, para eso hicimos este puente, precisamente para que quede alimentado todo el circuito. Profe, Arriba como abajo. recuérdeme se me escapó el nombre ¿cómo que se llama la piececita cuadrada que está aquí a la izquierda? Esta es la fuente, fuente de alimentación directa. Fuente, ya, La gracias. fuente, listo. Entonces ahí le damos iniciar la simulación. Y bueno, ya la corriente principal la tenemos porque por defecto viene acá, 442 miliamperios. ¿Qué nos faltaría? Medir la corriente del bombillo y medir la corriente del motor. Ya eso lo hicimos porque ya hicimos unos ejercicios, ya ustedes tienen una práctica referente a eso, ya sabemos utilizar el multímetro. Entonces, como vamos a medir corriente, tenemos que, ¿qué? Abrir el circuito, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces abrimos acá el circuito, sacamos acá el positivo, a cambiarle el color, sacamos acá el positivo, integramos el multímetro como si hiciera parte del sistema. La idea es utilizar acá los orificios, que quede bien todo ordenado. Entonces sacamos acá y lo pasamos a través de, perdón, sí, así está bien. Sacamos de acá, tratando de mantener acá la verticalidad y horizontalidad al máximo. Ponemos en función de corriente y verificamos si la corriente es 192, lo que habíamos hecho acá, que es la corriente del motor. Y nos falta hacer lo mismo con el bombillo. Entonces abrimos acá el circuito del bombillo y hacemos exactamente lo mismo. Entonces pasamos a través, pasamos acá a través del bombillo y conectamos acá al positivo. Ponemos en función de corriente para medir corriente. Acá siempre la idea es mantener esto lo más claro posible, que sin tratar de esto, es importante esto en la práctica, no obstruir ese camino
para los otros, porque puedo necesitar esos orificios, esos nodos. Entonces la idea no es taparlos, sino tratar de hacer esto, que queden los caminos disponibles, que queden todos los huecos disponibles para utilizarlos. Sí, ahí quedaría bien. 250 miliamperios, acá lo conecté a la polaridad que no era, pero no importa porque ya vimos que no se daña el multímetro. Y los 122 miliamperios que sumados nos dan los 442. Listo, antes de que nos quedemos acá sin tiempo, no sé si tengamos alguna inquietud, más o menos entendido. Está fácil, ¿sí? O muy difícil. ¿Cómo la ven? Listo, tomémonos un descanso. Pasable, profesor. Listo, veámonos a ¿Puede las 7 y imagen, 10. profe? ¿Puede darnos la imagen? No, porque ya se va a cortar la llamada. Veámonos ahorita a las 7 y 10 y Ok, terminamos de resolver el ejercicio y miramos las preguntas que hayan surgido. ¿Listo? ok. Ya nos vemos entonces. 7 y Instructor, 10. Sí, María. discúlpeme, es que yo ahorita tengo otra reunión de otro curso que también nos reunimos los lunes, pero pues como fue festivo y es también a las 7, ¿será que usted me puede regalar el link, por favor? Listo, ahí les comparto la asistencia para que la vayan llenando, por favor. Profe, muchas gracias. Y es que ahora tengo otra reunión y también no puedo faltar. Listo, María, no te preocupes. Ya después miras la grabación. Bueno, profe, sí, señor, muchas gracias. Listo. Bueno, gracias. Nos vemos a las 7 y 10 minutos. 7 y 12. Tomémonos 10 minutos. 7 y 12.
Listo, entonces vamos a continuar. Listo, entonces habíamos hecho el circuito. Entonces, no sé si tengamos ahí alguna inquietud referente a lo nuevo de hoy, que es la... No, señor. Sí, déjeme ver si termino de conectarlo, profe. Todavía no me dio la conexión. Negro con negro, rojo con rojo. Negro con negro, rojo con rojo. A ver, los rodillos aquí negro hasta aquí y rojo. Rojo. Digamos que esta parte del montaje referente a la parte teórica, ¿cuál se les ha hecho un poco más difícil o complicada? ¿Cuál creen que es la más complicada? ¿Hacer esto de acá o ir a hacer el montaje? O El ambas, montaje, o profesor. Pues hacer el ejercicio para mí. ¿Es más complicado hacer esto? Sí, por lo que de pronto no lo utilizamos tanto, de pronto estamos un poco oxidados. La idea es que tratemos de hacer esos ejercicios para ir entendiendo los conceptos, porque pues hacer esta parte ya sería lo más elemental, lo más fácil. Hay que también saberlo hacer bien. Listo, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a mirar acá las diapositivas a ver qué nos dice. Para que ustedes lo traten de hacer. Entonces ahí tenemos dos ejercicios donde podemos practicar lo que aprendimos hoy referente eh, al divisor de corriente. Entonces vamos a hacer este primero, acá rápidamente. Tenemos entonces em, una fuente de tensión y tiene conectadas acá unas resistencias. Acá hay otra resistencia. Paralelo a esto hay otra resistencia. Y acá tenemos otra resistencia. Y me están pidiendo la corriente que fluye por cada una de las resistencias. Entonces tenemos que utilizar el concepto de división de tensión. Este la vez pasada lo habíamos resuelto utilizando otro concepto. Obviamente tiene que dar siempre lo mismo. Utilice la técnica que utilice, tiene que dar lo mismo. 40 ohmios. Entonces nos están pidiendo esta corriente de acá y esta corriente de acá. Entonces utilizamos rápidamente el concepto de división de tensión, perdón, el concepto de división de corriente, pero primero, ¿qué concepto utilizamos? El de resistencia equivalente, ¿cierto? Entonces vamos a ir reduciendo el sistema. Tenemos acá dos resistencias, hallamos esa resistencia. Está claro, creo que para todos que esa resistencia está en paralelo. Entonces 40 por 10, ¿cuánto nos da?
400 dividido 50. 8 por 5, 40. Sí, señor. 8 ohmios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que estas dos se convirtieron en 8 ohmios. Sí, señor. Listo. Ahora la de 12 y la de 6. Hacemos exactamente lo mismo. 12 más 6, 18. 6 por 2, 12 va 1, 72. Dividido 18, ¿cuánto nos da? 4. 8 por 4, 32. Sí, 4. 4, Sí, 4, profe. 4 ohmios. Y entonces el circuito ya reducido a su máximo, donde tenemos solamente una resistencia, sería de 12 ohmios. ¿Sí? Sí, señor. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Listo, bien. Entonces hallemos la corriente que sale por la fuente. ¿Cuánto vale esa corriente? Sería 30 voltios dividido 12 ohmios. ¿Cuánto nos da eso? 30 dividido 12. 2.5. 2.5. Gracias. 2.5 amperios. Es esa corriente que sale de la fuente. Llega acá, ¿cierto? A este punto. Y se va a dividir. ¿Cómo hallamos esa corriente? Utilizando el concepto de divisor de corriente, ¿cierto? Entonces se va a dividir en dos. Entonces simplemente escoger la que no quiero, que es de 12 ohmios. Sumo las dos, 12 más 6, 18. Y la multiplico por la corriente original, 2.5. ¿Sí? Está fácil. ¿Cuánto nos da esto? 45. ¿Puede dar 45? No. Porque si la original es de 2.5, es ilógico que nos dé 45, ¿cierto? Esto da 6, esto da 9, tercera de 6, 2, tercera de 9, 3. Entonces 2 tercios por 2.5. 2 tercios multiplicado por 2.5. 1.6. Una corriente de 1.6. ¿Qué corriente es esa? La de acá, ¿cierto? 1.6. ¿Cuánto vale entonces la de arriba? 0.9 para que me dé 2.5, que es la original. ¿Sí estamos? ¿O nos perdimos ahí? No, profe, ahí sí me perdí. Vea, Se divide la corriente inicial por la hallada, profe. claro, vea, sale esa Correcto. corriente, póngale cuidado, esta de 2.5 es la que hallamos, la original. Hicimos esta fórmula, perdón, esta de acá abajo, para hallar la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohmios. Como ya la hallamos y vimos que es de 1.6 amperios, obligatoriamente la de arriba tiene que completar esos 2.5. No se va a acumular nada acá en este nodo, vea, estamos analizando acá en este nodo. Los 2.5 que entran tienen que salir. Si ya vimos que salen 1.6 por la resistencia de 6, tiene que salir 0.9 obligatorio por la resistencia de 12. Ahí sería decir cuánto me falta de 1.6 para llegar a 2.5, sería 0.9, profe. Exactamente. Puede decirlo en las palabras que usted prefiera, pero tiene que dar lo mismo. Ahora vea que está entrando 1.6 a esta resistencia y se tiene que dividir ambas, ¿cierto?
Entonces tomamos las dos resistencias. Voy a hallar la de acá. O no, hallemos la de 40. Entonces tomo la de 10. Entonces multiplico 10, perdón, divido 10 entre la suma de ambas, que sería 50. Y la multiplico por 1.6, que es esa corriente que viene de acá. Entonces me daría un quinto por 1.6. Un quinto multiplicado por 1.6. Eso nos da 0.32. ¿Qué corriente es esa? Esta de acá, vea, 0.32 amperios. Lo que quiere decir que ¿cuánto vale esta de acá? La de 10. El resto, ¿cierto? Si venían 1.6 menos 0.32, ¿cuánto es? 1.28. ¿Sí? Para completar estos Sí, 0.32, señor. 1.28 amperios. ¿Qué nos falta entonces? Ir a montar el circuito y verificar que efectivamente sea eso que estamos ahí. Y aprovechamos y utilizamos eh, la protoboard, el concepto de protoboard. Listo, entonces este circuito ya está ahí acá dibujado para que ustedes vayan y lo repliquen tal cual. Acuérdese que para no entender un concepto toca repetirlo muchas veces. Entonces vamos a hacer el circuito que acabamos de montar ahí. Vamos a quitar todo esto para que veamos qué fue lo que hicimos. Listo, entonces ahí ya tenemos energizada ya acá nos faltaría ponerle un interruptor. Vamos a buscar el interruptor para hacer las cosas bien. Primero monto todo lo que necesite y después sí energizo. No es primero energizar y después montar porque no tiene sentido. Conectamos y conectamos. Listo, entonces teníamos la fuente, teníamos dos resistencias en paralelo. ¿Cómo las conecto ahí en paralelo? Para que me queden igual. Una al lado de otra. Para que más o menos quede igual a lo que teníamos ahí en el esquema. Para que queden igual. Entonces lo podemos conectar de esta manera. Acuérdese que cada terminal de cada resistencia tiene que ir en un nodo diferente. Eso es importante. Y las otras venían conectadas de esta forma. Vamos a dejar espacio. Entonces usted mira cómo busca ese espacio para que eso le quede bien hecho. Ya tenemos la fuente. ¿La fuente es de cuánto? De 30 voltios. Esta fuente no sé cuánto es lo máximo que da. Creo que esos 30 voltios. Listo, ¿cómo los conectamos? Entonces tenemos que venir a mirar el esquema y buscar acá este nodo, vea. Entonces acá el positivo, perdón, el positivo va conectado a la terminal 1 de la resistencia 12 y la terminal 1 de la resistencia 6. Lo que quiere decir que esta parte positiva la vamos a conectar acá. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el esquema. ¿Estamos bien? Vea, positivo a ambas resistencias.
Y ahora miremos el resto del circuito cómo están. Estas dos puntas también están conectadas en paralelo. Van a ir conectada a una terminal de la resistencia de 10. ¿Sí? O sea, buscamos acá esta terminal y la podemos puentear acá de esta forma. Ahí está, lo voy a cambiar de color para que la analicemos bien. Ahí podríamos buscar otro camino, se podría mejor hacer esto. También es válido para no obstruir los otros huecos. Nos faltaría puentear las dos resistencias para que queden en paralelo. La puenteamos tanto arriba como abajo, ahí están en paralelo. Y este punto, que es un solo nodo, ya se convierte en un solo nodo. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia el negativo, ¿sí? Ahí quedó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Miremos a ver si nos da. Y ya ahorita abrimos el circuito para medir la corriente. Los valores de las resistencias eran 10, 40, 6 y 12. Entonces esta es de 10 ohmios, esta es de 40 ohmios. Esta es de 6 ohmios. Y la de arriba es de 12 ohmios. ¿Sí? ¿Quedó? 6, 12, 10 y 40, listo. Entonces, ahí la fuente es de 30 voltios, esta ya la pusimos. Entonces vamos a iniciar la simulación. Cerramos acá el circuito, perdón. Y tenemos ahí los 2.5 amperios que habíamos calculado, está bien. La primera parte la hicimos bien. 2.5 amperios que son los que salen de acá, que fueron los que calculamos inicialmente. Nos falta verificar cada una de las corrientes. Entonces toca venir y abrir el circuito y verificar. Entonces abrimos acá, no hay necesidad de detener porque para eso pusimos el interruptor. ¿Cómo medimos esta corriente de acá? Toca detener. Simplemente venimos y abrimos el circuito. Abro acá. Pongo este cable e integro al multímetro. Y luego lo saco hasta acá nuevamente. Y verificamos que nos haya dado 500 miliamperios. ¿Sí nos dio? Creo que no. No, señor. ¿Cuánto nos dio acá? 0,32. ¿Qué pasó Era ahí? 32. O sea, ¿cuántos? 320. ¿Qué nos pasó ahí? Vamos a medir la Una de... pregunta, Señor. una pregunta allá en el diseño. Ahí está, veo que usted utiliza el mismo color en este caso, pero usted dijo ahorita entra y sale. No está conectando, digamos, dos polaridades, sino está utilizando una sola. No le entendí la pregunta acá en esta parte. Aquí, exacto, en estos dos colores que entran en donde dice 500 miliamperios. Ah, bueno, ahí puede Usted dijo, ponerle otro color. Sí, puede ponerle ahí otro color si quiere. Voy a ponerle ahí.
¿Cómo viene el flujo de energía? Por eso nos da negativo, ¿cierto? Porque viene hacia acá, vea. Viene de la fuente y viene hacia acá. Vamos a verificar esta corriente para mirar por qué nos está dando un valor diferente. Entonces, ¿cómo medimos esta corriente de acá? ¿Dónde está esa corriente? Nos toca abrir. ¿En qué parte? Podemos abrirla acá, ¿cierto? Para medir ese punto específico. ¿Cuál es ese cable? Este verde, ¿cierto? Entonces, quitamos ese verde, perdón. Ponemos el multímetro. Esa corriente supuestamente era de este punto. Es este mismo punto, entonces la puedo poner acá, ¿cierto? Y tengo que llevarla a este punto de acá, que es el mismo. Entonces vamos a mirar en qué fallamos ahí en ese cálculo. O sea, supuestamente, vamos a ponerla acá de tal manera que quede bonito. Ahí está esa corriente. Entonces iniciamos la simulación y esa corriente nos da de 2.5, que es la corriente original. O sea, estoy midiendo mal, ¿cierto? Porque volví a medir lo mismo, no estoy haciendo nada. Vea, está de acá. En este pedazo, 2.5. ¿Y qué me dice la teoría? La de 2.5 es esta de acá arriba, ¿cierto? Es esta de acá. Acá se tiene que dividir obligatoriamente para que me dé 2.5. ¿Qué estoy haciendo mal ahí? La conexión, profe. Señor. La conexión está haciendo mal. Ujú, estoy identificando ahí mal los puntos. ¿Sí? Porque es esta corriente. Este punto es exactamente este punto, entonces no tiene nada que ver ahí. Ayúdenme ustedes a identificar ese punto. Esta de acá. Esa corriente de ahí. Porque estoy midiendo cuál corriente. Estoy midiendo es esta corriente, ¿cierto? Entonces, ¿sí ve? Estos ejercicios nos sirven precisamente para eso. Para ponernos ahí a pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a correr un momento esta resistencia acá. Voy a poner esta corriente que va a pasar, que se va a dividir acá. Ahí hay dos corrientes que tiene que ser la misma que va bajando hacia acá, ¿cierto? ¿Sí me siguen? ¿O nos confundimos ahí? Pero porque yo también me confundí un poquito acá. Estoy mirando esta corriente que está conectada al positivo, que es esta de acá. Esto está bien. Luego teníamos una salida y esa salida iba hacia acá. Eso estaba bien conectado porque vimos que la corriente inicial era de 2.5 amperios. O sea, esto estaba bien. Lo que necesitamos mirar ahora es a medir esa corriente. Pero esta corriente teóricamente acá nos está dando otra cosa, que es esta corriente que sale, que llega a este punto y se divide en dos partes. Acá sale 500 miliamperios, según ahí lo que verificamos acá. Midamos esta corriente entonces, que viene acá. Vamos a poner otro multímetro. Vamos a abrir acá un momento. Y vamos a poner acá el multímetro de tal manera. Voy a ponerlo acá un momento. Donde podamos unirla. Le voy a dar acá la vuelta un momento.
este punto de acá, vamos a ponerlo hacia este lado, y lo vamos a conectar acá, ¿cierto? Sí, que sería el mismo negativo, o lo podemos conectar ahí, es lo mismo. Lo ponemos acá en función de corriente y ya está, y miramos cuánto vale esa corriente. Entonces nos da de 2 amperios, ahí están los 2.5, ahí vamos bien, experimentalmente, que son los mismos que están saliendo acá, ¿cierto? Sale 2.5, vienen por acá y se encuentran acá, que era la corriente inicial. Sí, ahí vamos bien. Nos falta verificar la de arriba, hacer la misma medición. Lo mismo que hicimos acá abajo, con estas dos tenemos que mirar acá cómo conectamos ese multímetro. Ahí es donde estamos teniendo la inquietud. ¿Cómo conectamos ese multímetro ahí? Acá estuvo fácil. Acá tiene que ser igual de fácil. Entonces identifiquemos cómo lo vamos a conectar para medir esas corrientes específicas. Sería entonces abrir acá este pedazo, integrar el multímetro y conectar acá al positivo. Esa sería una manera. Verifiquemos ahí cuánto nos da esa corriente. Nos está dando de 2.5, que es la corriente original, o sea, esta corriente de acá. La que entra en este punto y la que sale de este punto. Pero necesitamos la específica de esa resistencia. ¿Cómo hacemos esa medición? No necesitamos la total porque esa ya la sabemos, no tiene gracia. Necesitamos es la que pasa por esta resistencia. Esa es la inquietud. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa conexión ahí? Porque ahí no estamos haciendo nada, simplemente estamos midiendo la misma corriente, pues no tiene gracia. Necesitamos abrir el circuito, ¿cómo lo abrimos ahí? El circuito original está conectado acá al positivo. Necesitamos medir esta resistencia específicamente. Entonces la podemos correr acá un poquito, ¿cierto? Ahí creo que sí sería. La conectamos de acá, que es el mismo punto, y la cerramos de acá. Ahí sí ya tiene que dar. Y acá vea, se modificó esto, la resistencia de esto. ¿Por qué pasó eso? Porque vea que esto ya no quedó en paralelo. ¿Sí ve? Esto tenía que estar acá en paralelo. Entonces no dice nada ahí tampoco, ¿no? La resistencia, violé la configuración inicial del circuito que me obliga a que esté en paralelo. ¿Cómo medimos entonces esa resistencia ahí? Esa corriente. Tengo que... Voltee la resistencia, profe. Señor. Volteando la resistencia, colocándola en paralelo. No, es que ahí están en paralelo. Ahí están en paralelo. Pero tenemos que hacer esto mismo. Pero fíjese que acá estuvo fácil. Pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo así horizontalmente. Porque sí, lo que usted dice es cierto. Podríamos voltearlas, dejarlas igual a estas, hacer la conexión y hacer esta misma configuración.
Pero la idea es que pensemos en cómo abrir acá el circuito de tal manera que estas dos queden horizontales. ¿Sí me hago entender? Y ahí estaría haciendo lo mismo. Estaría midiendo otra vez los 2.5. No es la idea. Necesitamos mirar es cuánto sale por cada una de las resistencias. Acá que teóricamente, ¿qué error cometimos? Estamos seguros de que esta es de 1.6 y esta de 0.9. Nos toca venir a revisar esto también. ¿Listo? Esta segunda parte, estas dos resistencias, y acá yo revisé acá la respuesta del libro, estaba bien. Acá tenemos un error. Esta sí es de 500 miliamperios, esta es de 2 miliamperios. Nos toca ir a revisar tanto la parte teórica como la parte acá de las conexiones. Listo, hagamos una cosa. Tratemos allá cada uno de ustedes, trate de resolverla, ya estamos ahorita cortos de tiempo. Tomemos esto como base. Esto está bien, esta parte de acá. Hasta ahí estamos bien. Perdón, hasta acá estamos bien. ¿Listo? Hasta ahí esto está bien. Este valor está bien, este valor está bien. Nos falta medir estos dos valores. Entonces nos queda de tarea medir esas dos corrientes. ¿Listo? Entonces lo hacemos volteando las resistencias y copiando esto que hicimos acá, o alguien que encuentre acá la solución de cómo vamos a medir esa corriente, cómo abrimos el circuito de tal manera que solamente midamos esa corriente que pasa a través de esa resistencia. Se me ocurre también hacer esto de acá, hacer un puente, podría ser así, ponerlo acá. Y ponerlo acá. Ahí nos está dando los mismos 2.5, que es la corriente que entra a las dos resistencias. Pero ¿cómo hacemos para que solamente entre uno sin tener que voltearlas? Creo que la única solución va a ser voltearla, porque no lo veo ahí, no lo veo claro. Entonces traten de hacerlo así y si no, las volteamos. ¿Listo? Nos vemos entonces el jueves. Gracias por la participación. Eh, y quedo atento a los comentarios que hagan ahí por el grupo. Si alguien encuentra la solución, que nos la comparta, listo. Sin necesidad de voltear las resistencias. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a Profe, ustedes. Nos vemos revelemos la el... asistencia, por favor. Ahí está en el grupo.